Bien, podemos iniciar. Ok, muy bien. Buenas noches con todos. Los saluda José Vivas, gerente general de APECOSE. Dentro del marco del convenio APESEG y APECOSE de difundir el conocimiento de seguros, el día de hoy me es muy grato presentar a una persona de mucho prestigio en el mercado peruano, la señora Yolanda Torriani, a quien conozco y admiro hace muchos años, que nos va a hablar sobre el rol del ajustador en la actividad aseguradora. Como todos sabemos, en los seguros, el momento de la verdad es el momento del siniestro, en donde el asegurado espera recibir de la aseguradora la indemnización justa por la pérdida sufrida. Esto implica una investigación profunda y objetiva sobre la ocurrencia del evento, su causa, la magnitud de la pérdida y el análisis de cómo debe responder la póliza. En ramos generales, llámese patrimoniales y de responsabilidad, esta labor delicada y compleja no la realizan las aseguradoras, sino que se le encomiendan a una entidad independiente denominada ajustador, quien se le encarga esta compleja misión. En este contexto, es muy importante saber cuál es el verdadero rol del ajustador, hasta qué punto su informe compromete la decisión de la aseguradora y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se determina el ajustador que va a haber un siniestro específico. Estos temas son de mucho interés de las personas que trabajan en la actividad aseguradora. Y hoy Yolanda, con su vasta experiencia en la materia, estoy seguro que nos va a aclarar estos y otros aspectos de la función del ajustador. Paso entonces, ahora, la mecánica de esta charla, como ustedes ya saben, es escuchar la presentación de la expositora y al final, las personas que tengan a bien hacer preguntas, pues levantando la mano a través de la plataforma, se les dará la oportunidad de hacer la consulta que crean pertinente. Sin más, entonces, voy a presentar a Yolanda y compartirles con ustedes una breve reseña de su hoja de vida. Yolanda Torriani del Castillo cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector asegurador y empresarial. Es past president y miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Lima, presidente de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, la Coalición de Exportadores Peruanos de Servicios y la Comisión del Desarrollo de la Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio de Lima, fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias del Perú, gerente general y representante en el Perú de Advalora Global Loss Adjusters, presidente de W. Moller Insurance Adjusters. Es profesora titular en diversas instituciones académicas y ha sido galardonada por su trayectoria y contribución al empoderamiento de la mujer. Su misión es expandir su empresa, innovar y ofrecer excelentes servicios a sus clientes. Con eso, bueno, mi historia de vida no la voy a leer, muchos de ustedes me conocen, la voy a pasar, porque más importante es escuchar a Yolanda. Entonces, le doy pase a Yolanda para que con su presentación nos deleite el día de hoy. Adelante, Yolanda, con mucho gusto y bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, buenas noches. Estoy muy contenta de hoy día dirigirme a todos. Gracias, Tino. La verdad es que hace tiempo, hace más o menos unos 5 años que dejé las aulas, pero no he dejado mi empresa. Ha habido un paréntesis, sí, pero hoy día estoy reincorporada nuevamente en un trámite bastante interesante que es propio de la tecnología, de la innovación y de vivir en un mundo globalizado, donde
muchas cosas desaparecerán y aparecerán otras, y donde obviamente debemos estar todos atentos. No es que solamente el ajustador debe estar preparado para las nuevas tecnologías y para seguir con su auténtico papel técnico de credibilidad, de autenticidad, de ética, sino que tenemos que estar listos para lo que viene. Acababa de terminar una reunión con la gente de APEC y por segunda vez he tenido que tratar el tema de la mujer en la economía, la tecnología y todo lo que viene nuevo, que es un tremendo reto para todo el mercado asegurador. Entonces, estoy muy contenta porque esta reunión me permite llegar a la audiencia para hacer saber de mi conocimiento, de mi experiencia y el pasión por el ajuste y la liquidación. Y de repente por ahí contarles algunas vicisitudes que nos faltan, experiencias que les pueden pasar a cada uno de ustedes y cómo tenemos que aprender para poder dar un buen servicio. Y como decía, cuando yo entré a Moller en el año 1973, había un gerente argentino, Omar Lagarde, y me dijo, los ajustadores somos como los payasos, estamos en medio y recibimos las cachetadas. Algunas veces es cierto, pero bueno, yo agradezco al mercado asegurador porque inicialmente cuando habían 32, luego 23 compañías de seguros, nunca fui dejada de lado ni discriminada. Al contrario, me sentaba en la primera fila con todos los hombres de seguros. Y mujeres de seguros eran pocas. Mi amiga de Popular Porvenir que falleció, una súper técnica en seguros, que dejó a alguien con toda su sapiencia, que es Ricardo Castro. Y entonces hay mucha gente que tiene que enseñar y mucha gente también tiene que conocer que cada compañía de seguros tenía un gerente de incendio, un subgerente, un apoderado y su personal. Toda esta gente formaba parte del staff técnico y respondían a las vicisitudes del seguro. Entonces, eso ha cambiado porque obviamente el tiempo pasa y todo cambia y entonces se van morigerando determinados grupos de personas y también tenemos que caminar con la modernidad, ¿no? Por otro lado, el hombre siempre ha visto amenazada su persona o sus bienes por los más diversos peligros, ¿no? Tales como pueden ser que no llegan a concretarse siendo solamente una amenaza o un daño y acontecer un evento dañoso que va a lesionar sus intereses. La muerte, por ejemplo, los incendios, los accidentes automovilísticos, los robos, los actos maliciosos, tendenciosos, pueden generar una gran preocupación por la posibilidad de que provoquen perjuicios de consideración. Y ahí surge esta figura tan importante en el cual yo voy a cumplir 50 años y ustedes, algunos un poquito más o menos, y entonces surge la figura del seguro, la protección, esa industria que responde ante un siniestro, ante un lucro cesante, un daño malicioso, y puede reponer con su contrato de seguros, con su garantía, con su nombre, con su profesionalidad, responder al asegurado que confió en él y darle la indemnización debida y justa que merece con respecto al contrato de seguros. Y por supuesto, como le decía a todos mis alumnos, el seguro para que se configure y no
tengamos ningún problema, tiene que ser un traje a la medida. Un traje a la medida porque hoy día, más que nunca, un asegurado no es igual al otro. Y entonces muchas veces los reclamos no se trabajan bien o son mal recibidos por las partes porque no tienen un seguro completo. Entonces, como el asegurador no puede ser juez y parte, contrata al ajustador de seguros, que es el profesional que va entonces a decir cuánto es que le corresponde pagar en una indemnización de acuerdo a un contrato formalmente establecido y cumpliendo con todas las normas que exige el mercado nacional e internacional, por ejemplo, cuando interviene el reaseguro. Entonces, el ajustador de seguros es una figura muy importante. Que tenemos como definición que es una persona natural o jurídica que interviene en el proceso de liquidación, indemnización y siniestro de acuerdo al contrato del asegurador. Y siempre digo, el contrato no lo hace ningún ajustador. Ya el contrato está hecho para el primer día que comienza la póliza, si hay un siniestro, o la mitad, o cuando está por finalizar. ¿Cuál es su función? Evaluar el siniestro, determinar la causa y cobertura, y calcula la indemnización para el asegurado. Es una tremenda tarea porque muchas veces no es fácil establecer los costos, hay que verificarlos con el asegurado no cuenta con la debida documentación, etcétera, o por ahí considera que los montos que da deben ser mayores, o de repente no tiene la menor idea de cómo hacerlo. Por eso es muy importante la figura del asesor de seguros. Y obviamente el ajustador tiene la experiencia importante, no solamente en casos complejos, para una investigación y un análisis adecuado. La autorización de los ajustadores está dada pues conforme exige la Superintendencia de Banca y Seguros. Pasa, por favor. Entonces, ¿quién es el ajustador? De acuerdo a la normativa, es la persona natural o jurídica autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para investigar siniestros y determinar su relación con el riesgo asegurado. Y obviamente la cobertura de la póliza, ¿no? El reglamento de registro de intermediarios para los asesores de seguros, brokers y los auxiliares de seguros. Nosotros, como dije antes, no celebramos ningún contrato de seguro. Esa función es exclusiva del asegurador. Entonces hay una distinción entre el ajustador y la empresa de seguro. El ajustador investiga, determina si el siniestro está cubierto por la póliza, y la empresa de seguros es la que celebró el contrato. Siguiente. Es eminentemente importante que se conozca que el ajustador tiene que tener una imparcialidad e independencia en su actuación, porque su actuación es técnica, independiente e imparcial, valga la redundancia. Es una obligación moral y legal del ajustador. Por otro lado, conforme el reglamento de la Ley de Seguros y de la Superintendencia, la opinión en el informe del ajuste no es vinculante con las partes. Así también lo amerita el contrato de seguros. El ajustador de siniestros o el perito debe ser designado de común acuerdo por las partes. La opinión del ajustador no obliga a las mismas, es independiente. Los informes del ajustador deben ser proporcionados simultáneamente a ambas partes, y en este caso, que cualquiera de las partes no esté de acuerdo, podrán designar a otro ajustador para elaborar un nuevo ajuste de siniestro. De lo contrario, podrán recurrir al medio de solución de controversias que corresponda, ¿no?
En algunos casos me ha tocado intervenir en estos tipos de controversias, bueno, hasta llegar a un acuerdo o finalmente termina en un juicio, ¿no? Sigamos. Entonces, el rol del ajustador y decisión del asegurador. Una investigación del siniestro y su evaluación técnica es la función. La decisión final sobre la indemnización corresponde al asegurador. La opinión del ajustador, como dije antes, no es vinculante ni obliga al asegurador. El ajustador seguros juega un papel crucial en la investigación y evaluación de siniestro, pero no tiene la facultad de tomar decisiones sobre la indemnización. La decisión final sobre la cobertura y el monto de la misma corresponde a la aseguradora de acuerdo a los términos del contrato de seguro. Pasamos, por favor. Marco legal. Siguiente. Leyes clave. La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca. El objetivo es regular y supervisar a las empresas del sistema de seguros y sus auxiliares, incluidos los ajustadores de siniestros. Garantizar el desarrollo adecuado de la actividad aseguradora y asegurar la aplicación independiente y justa del principio indemnizatorio, ¿no? Un principio primordial en el sistema de seguros. Concluimos que en este marco legal es fundamental para la operación del sistema de seguros en el Perú, protegiendo tanto a las aseguradoras como los asegurados. Adelante. El intermediario es el broker, asesor de seguros, y los auxiliares de seguros somos nosotros. Cuando comenzó todo ese tema no nos gustaba que nos digan auxiliares, pero nos quedamos con esta nominación. Ajustadores de siniestros y operitos de seguros, ¿no? Y se hizo una clasificación. Cuando esto sucedía en 1992, este grupo que comenzó este trabajo eran 2 ajustadores, la que habla Hugo Alvarado, presidente de la Asociación de Ajustadores, y los demás eran los aseguradores. Y un representante de los brokers, que era Jaime Graña. Gonzalo Abad, Portugal, se me van los nombres, pero había alguien más de seguros, de las compañías de seguros que formaron esto. Aprovecho para decir por qué tengo el número 1 del registro. Trabajé con la superintendencia y todo este grupo teniendo alguna, entre todos, un sinnúmero de ejemplos y basándonos también en el mercado internacional, ¿no? Cuando iban a dar el número 1, me pidieron que me retirara de la sala con el señor Alvarado y ellos tomaron la decisión de darme ese número 1, lo cual yo aprecio y agradezco. Luego siguieron todos los que estaban en la asociación de ajustadores, inmediatamente accedieron al registro. Los que no pertenecieron a la asociación tuvieron que hacer su solicitud, algunos por su trayectoria, por su antigüedad, por su experiencia no dieron el examen y otros tuvieron que hacerlo. O sea, el examen lo preparaba la superintendencia, nos pedía a todos al mercado asegurador las preguntas, a los brokers, a la compañía de seguros y al ajustador. Siempre fue una modalidad muy bien llevada y que supongo continúa hasta ahora. Eso es para un poco de historia que siempre es bueno mencionar porque a veces hay determinadas especulaciones
que me permito aclarar. Funciones del ajustador de siniestros, de acuerdo al artículo 343. Investigar las circunstancias de la ocurrencia de un siniestro, determinar si el siniestro corresponde al riesgo asegurado y establecer si el siniestro se encuentra amparado por la cobertura contratada en la póliza, evaluar el daño y determinar la indemnización. Cuando se determina la indemnización ya sabemos qué monto, qué ítems se afectaron y si existe un infraseguro o no. La ley de banca y seguros define y regula las funciones de los ajustadores de siniestros en el Perú, garantizando un adecuado desarrollo del sistema de seguro. Adelante. Entonces, ¿qué hacemos de acuerdo al artículo 343? Determinar el valor de los bienes asegurados antes del siniestro si está cubierto por la póliza. Investigar las causas, examinar e investigar las causas del siniestro. Esto pues forma parte de una gran apertura de investigaciones de acuerdo al riesgo que se está tratando y al tipo de daños que se presenta, quién es el asegurado, si es de la industria, si es una cuestión, es una casa, ¿no? O puede ser un instituto, un hospital, o sea, cada cosa tiene que ser examinada, investigada, de acuerdo al giro que tenga. Determinar la cobertura, informar si el siniestro está amparado por la póliza, con su debida anticipación en el tiempo, establecer las pérdidas, calcular el monto de las pérdidas o daños cubiertos, y para la indemnización señalar el importe a indemnizar según la póliza. El salvamento establece el valor para deducirlo de los daños muchas veces de algo que pueda tener algún tipo de utilidad, que muchas veces ya no le será útil al asegurado, pero que sí el asegurador le puede sacar algún precio con el cual puede resarcirse de esa parte de indemnización, siempre es muy pequeña, para morigerar la indemnización que va a pagar, ¿no? Obviamente, este peritaje del ajustador no obliga a las partes y es independientemente de ellas, siempre lo tenemos que repetir. Y las funciones del ajustador de siniestros están reguladas por la ley. Adelante. Adelante, por favor. Comentarios sobre la elección del ajustador de seguros en la liquidación de siniestro bajo una póliza de seguro. Cuando conversamos para iniciar este tema sobre el ajustador de seguros, hubieron varias observaciones que espero que este reporte aclare. El ajustador de seguros en la liquidación de siniestro. La ley del contrato de seguros 29.946, artículo 7.5, dice que las partes, aseguradora y asegurado, deben acordar la designación del ajustador de siniestro. La resolución de la SBS, en el artículo 5, dice la aseguradora propone una terna de ajustadores al asegurado. Si el asegurado no elige, la aseguradora designa uno antes del plazo establecido, 3 días. No se puede demorar más, el caso hay que ver. El objetivo es evitar demoras en la liquidación del siniestro. La conclusión, la elección del ajustador siniestro es un derecho del asegurado. La aseguradora debe facilitar el proceso de elección. La finalidad es garantizar una liquidación justa y eficiente del siniestro. Pasamos, por favor. Elección del ajustador. Realidad versus norma normativa. El asegurado puede elegir el ajustador de siniestro de una terna propuesta por el asegurador. Celeridad y sensación de control para el asegurado. Realidad, la aseguradora tiene el monopolio de elección de la terna
el asegurado puede no estar conforme con la terna propuesta. Eso es lo que pasa hoy día. Conclusión, la norma podría verse como ineficiente porque no garantiza la libertad real del asegurado para elegir el ajustador de su preferencia. Sigamos. Existe una cláusula de nombramiento de ajustadores, superando la limitación normativa que antes he referido. El contexto, normativa vigente limita la elección del ajustador a una terna propuesta por el asegurado. La cláusula de nombramiento, solución para que el asegurado negocie la terna en la póliza, y una ventaja, reduce la brecha de poder entre aseguradora y asegurado. Implementación. La cláusula negociada e incluida en la póliza de seguros funciona, permite al asegurado establecer su propia terna de ajustadores de confianza. ¿Qué beneficios? Mayor control del asegurado sobre el proceso de evaluación de siniestro, al ajustador obviamente, y promueve la confianza y la eficiencia en la resolución de reclamos. La cláusula de nombramiento de ajustadores brindaba una solución viable para contrarrestar la limitación normativa, empoderando al asegurado en la elección de profesionales para evaluar sus siniestros. Siguiente. Pero salió una resolución de la superintendencia, que la conocemos como infracción grave. Predeterminar el nombre de los ajustadores en el contrato de seguros es una infracción grave sancionada por la sede. El objetivo es la protección del asegurado. Resultado, limitación de la libertad de contratar para asegurado y asegurador. Beneficiario, aseguradora, con control absoluto sobre el tema de los ajustadores. Conclusión, la norma crea una paradoja al sancionar la predeterminación de ajustadores que antes era una herramienta para empoderar al asegurado. Este cambio ha generado un beneficio para la aseguradora, pero limita la libertad de contratación para ambas partes. Adelante. Plazos y consentimientos de reclamo y segunda opinión. Existen dos tipos de liquidación. La directa por la aseguradora, que tiene todo el derecho de hacerla, y con el ajustador de siniestros, porque hace este principio de que no puede ser juez y parte, y obviamente cuenta con un ajustador de siniestros. Directa por la aseguradora la vemos en autos, la vemos en salud, en las pólizas de vida, etc. Muy bien, la aseguradora tiene un plazo de 30 días calendario desde la presentación de la documentación completa del asegurado. Y la aseguradora puede, si no está de acuerdo, solicitar aclaraciones dentro de los primeros 20 días, suspendiendo el proceso. Aquí debo aclarar que, a diferencia de muchos países que están cercanos, nosotros, los ajustadores, tenemos un seguimiento preciso con fechas y horas para cumplir con las inspecciones, con los reportes al asegurador y no ser ningún problema de demora que pueda influenciar una responsabilidad de la aseguradora y pago inmediato de la indemnización, cuando hay de repente determinados problemas o no está completamente bien hecho el ajuste o hay suspicacias o de lo que pueden ocurrir o que el asegurado no esté totalmente de acuerdo con el procedimiento y finalmente con el convenio ajuste y el informe final. Sigamos.
El procedimiento de liquidación de siniestros con el ajustador es una emisión de un informe del ajustador autorizado por la superintendencia, que debe emitirlo sobre la causa y el monto de la afectación del siniestro, entre otros temas relevantes. Si el asegurado o beneficiario está conforme, procederá a suscribir el convenio de ajuste. Para eso tenemos una serie de reuniones con el asegurado, con el broker, y llegamos a un acuerdo que esta es la liquidación final y emitimos el convenio de ajuste que firman las partes sin ninguna presión porque han llegado a un acuerdo y están conformes. Y entonces, desde esa fecha, el ajustador tiene 20 días calendario para presentar el informe a la aseguradora, comenzando desde la recepción de la documentación completa requerida por la póliza o por el ajustador de seguro. Sigamos. Habrá prórrogas y obviamente comunicación. Solicitud de prórrogas. Si el ajustador necesita más tiempo para clarificar, debe solicitar una única prórroga fundamentada a la superintendencia, indicando razones técnicas y el tiempo requerido. Esta solicitud suspende el plazo de emisión del informe. Puede pasar, ¿no? Y pasa. Notificación a la aseguradora. El ajustador debe informar a la aseguradora dentro de 24 horas, una vez que toda la documentación requerida está completa y en su poder, para que proceda con la liquidación y la emisión del convenio de ajuste y no cree una contingencia al asegurador. Sigamos. Convenio de ajuste y desacuerdos. El convenio de ajuste indicará la indemnización o prestación correspondiente y se enviará al asegurado para su firma. La aseguradora tiene 10 días para aprobar o rechazar el convenio tras su firma. De lo contrario, se considerará consentido y procederá el pago. Perdón. Nuevo ajuste o mediación. Si existiera un desacuerdo con el ajuste planteado, cualquiera de las partes puede solicitar una segunda opinión que deberá pronunciarse dentro de los mismos plazos estipulados por la ley. También se puede optar por un arbitraje o vía judicial. En este caso, el ajustador que está designado para emitir una segunda opinión comienza desde cero. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos y hacen muchos. El informe anterior no tiene mayor valor para el ajustador de segunda opinión. Tiene que comenzar por ética, por pulcritud, por responsabilidad ante el asegurador que le da esta oportunidad. ¿Y cómo es posible que tenga que comenzar de cero y seguir todo como cualquier trato de un siniestro y finalmente dar su opinión? Y muchas veces esa opinión coincide con el primer ajustador, o de lo contrario puede hacer que esté dando cobertura al caso o sencillamente denegándola porque tiene otro punto de vista, tiene otra experiencia, etc. Todo esto pasa en el mundo de los seguros, en el mundo del ajuste y la liquidación de los siniestros. Adelante. Existen también cláusulas abusivas. Una cláusula abusiva es una condición impuesta por una parte del contrato que genera un desequilibrio de derechos y obligaciones en perjuicio del consumidor. Tenemos que, obviamente, mencionarlo. ¿Cuáles son las características? Impuestas por una de las partes, producen un desequilibrio de derechos y obligaciones,
y perjudican al consumidor y son nulas de pleno derecho. Adelante. Consideraciones sobre estas cláusulas abusivas en seguros de acuerdo a la ley. La negociación de una cláusula aislada no excluye la aplicación del artículo si la evaluación global determina que se trata de un contrato por adhesión, por ejemplo. El carácter abusivo se evaluará considerando la ventaja indebida para el asegurador y la naturaleza del contrato y sus bienes o servicios. Una cláusula sigue siendo abusiva aunque el asegurado la haya aprobado por escrito. Y las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y se consideran no convenientes. La nulidad parcial permite al jugador integrar el contrato si se puede subsistir sin comprometer su finalidad económica y jurídica. La intervención de un corredor de seguros no elimina el carácter abusivo de una cláusula o práctica. Mencionamos las cláusulas abusivas porque estos se presentan en todas partes del mundo y forman parte del contenido del mercado de seguros. Adelante. El rol de la superintendencia es la autoridad, identifica y regula las cláusulas abusivas en los contratos de seguros. Emite normas generales que prohíben su inclusión en futuros contratos. Pues, tiene que velar porque todo sea legal y correcto. Y difunde en su portal institucional todas las cláusulas abusivas identificadas para conocimiento público. Adelante. Reaseguros. Cláusula de cooperación de reclamos en el mercado nacional. El rol de la cláusula de cooperación de reclamos es esencial en el mercado de reaseguros del Perú, estableciendo la obligación del cedente, compañía de seguros obviamente, de colaborar con el reasegurador en la investigación y resolución de siniestros reasegurados. ¿Y qué cosa es el reaseguro? Es el seguro del asegurador. Obligaciones del cedente, que es el asegurador: proporcionar información completa y veraz, facilitar todos los detalles relevantes del siniestro, incluyendo la descripción del evento, daños y pérdidas y cualquier otra información útil. Presentación de documentos, entregar toda la documentación relacionada con el siniestro, como facturas, recibos, fotografías y reportes policiales. Acceso a personas y bienes, permitir al reasegurador acceso al lugar del evento, objetos dañados y personas que puedan proporcionar información relevante. Cooperación con los expertos, colaborar con los expertos designados por reasegurador para la investigación del siniestro. Muchas veces los tenemos en nuestras empresas, muchos los conocemos de tiempo y les damos pues toda la información cabal que corresponda, porque son gente también muy experta, ¿no? Y entonces, entre gitanos no nos vamos a adivinar la suerte. Y entonces es importante siempre colaborar y, por supuesto, proceder profesionalmente. Seguimos. Consecuencias del incumplimiento de la cláusula de cooperación. Retraso en el pago del reaseguro. El reasegurador puede retrasar el pago hasta que el cedente cumpla con sus obligaciones. Reducción del monto del reaseguro. El reasegurador puede reducir el monto si la falta de cooperación del cedente afecta la investigación del siniestro. Denegación de la cobertura. En casos extremos, el reasegurador puede negar la cobertura si la falta de cooperación del cedente es intencional o perjudica gravemente la investigación.
Importancia para el cedente. Comprender y cumplir con la cláusula de cooperación es crucial. Una cooperación efectiva agiliza el proceso de investigación y permite al reasegurador determinar la cobertura y realizar el pago de manera oportuna, que obviamente le conviene a las partes. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Hola. 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 Sí, Sí, parece que ha habido alguna interrupción, ¿no? sí, sí, se cayó la presentación. Ya, Me- ok. Seguimos. Ujú. Seguimos. Reseguro facultativo en el Perú. El reseguro facultativo es una cobertura adquirida por un asegurador primario para cubrir un riesgo único o un bloque de riesgos, manteniendo en la cartera de negocios del asegurador primario. El reseguro facultativo es uno de los dos tipos de reseguro. El otro tipo de reseguro se llama reseguro por tratado, FIETI. Características del reseguro facultativo. Negociación individual. Cada riesgo se negocia de manera separada entre el asegurador y el reasegurador. Flexibilidad permite a la compañía de seguros cubrir riesgos específicos que no pueden ser cubiertos por el reaseguro obligatorio. Mayor control. El asegurador tiene mayor control sobre las condiciones y términos del reaseguro. Y obviamente hay un costo variable. El costo de reaseguro facultativo varía según el riesgo y los términos negociados. Adelante. ¿Tiene algunas ventajas el reaseguro facultativo? Claro que sí. Permite cubrir riesgos específicos que no se pueden cubrir con el reaseguro obligatorio. Ofrece mayor flexibilidad al cedente para negociar las condiciones de reaseguro y permite al cedente obtener una mayor capacidad de retención de riesgos. Desventajas del reaseguro facultativo. El proceso de negociación puede ser más lento y complejo que al reaseguro obligatorio. El costo de reaseguro facultativo puede ser más alto en muchos casos que el reaseguro obligatorio, y el reasegurador puede rechazar el riesgo si no lo considera rentable, ¿no? Porque, bueno, así es el tema, ¿no? Sigamos. El reaseguro facultativo se utiliza en el Perú para cubrir una variedad de riesgos, incluyendo riesgos catastróficos como terremotos e inundaciones, grandes riesgos como proyectos de infraestructura y eventos masivos, riesgos especializados como responsabilidad civil, profesional, aviación, y riesgos cibernéticos, cada vez más conocidos y en auge. Marco regulatorio del reaseguro facultativo en el Perú. Está regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros, la que exige el contrato reaseguro facultativo sea claro y transparente, estableciendo las responsabilidades de ambas partes, y el reasegurador cumpla con los requisitos técnicos y financieros establecidos por la autoridad, la Superintendencia de Banca y Seguros. Seguimos. Fronting de reaseguradores en Perú. Visión general, nada más, ¿no? Pasamos. El fronting de reaseguradores en Perú es una práctica que consiste en que una empresa de seguros con licencia local
actúa como fachada para la operación de un reasegurador extranjero que no cuenta con una sucursal o filial en el país. El reasegurador extranjero aporta el capital y la experiencia técnica, mientras que la empresa local facilita su licencia y conocimiento del mercado. Ventajas del fronting. Ofrece varias ventajas para los reaseguradores extranjeros. Acceso al mercado, obviamente, permite operar en el mercado peruano sin necesidad de establecer una sucursal o filial, ahorrando tiempo y recursos. Cumplimiento regulatorio. La empresa local se encarga de cumplir con las regulaciones y requisitos del mercado peruano. Y obviamente un conocimiento del mercado, la empresa local aporta su conocimiento del mercado, la base de clientes y las relaciones con las aseguradoras locales. Adelante. Modalidades de operación. Existen dos modalidades principales de operación para el fronting de reaseguradores en el Perú. Un fronting directo, el reasegurador extranjero firma un contrato directamente con la empresa local, la cual asume la responsabilidad de la gestión y administración del contrato. El fronting indirecto, el reasegurador extranjero firma un contrato con un intermediario local, quien a su vez contrata a una empresa local de reaseguros para actuar como frontista. Desventajas. Sin embargo, el fronting también presenta algunas desventajas. El costo, la empresa local cobra una comisión por sus servicios, lo que aumenta el coste del seguro. Menor control. El reasegurador extranjero tiene menos control sobre la operación, ya que depende de la empresa local para la gestión y administración de los contratos. Sigamos. El fronting de reaseguradores en Perú está regulado por la Superintendencia y Banca, como hemos dicho. La empresa local está debidamente autorizada para operar como reaseguradora. El contrato de fronting debe ser claro y transparente, estableciendo la responsabilidad de ambas partes. El reasegurador extranjero cumpla con los requisitos técnicos y financieros establecidos por la Superintendencia, porque así asegura su efecto. Y la evolución del fronting de reaseguradores ha ganado popularidad en el Perú en los últimos años debido al crecimiento del mercado de seguros y la oportunidad de acceder a capital y experiencia técnicas internacionales. Se estima que actualmente hay un número significativo de reaseguradores extranjeras que operan en Perú a través del fronting. Sigamos. Ajuste express en un asegurador. Este fue otro pedido de APECOSE y APC. El ajuste express es un producto ofrecido por alguna aseguradora que permite a los asegurados realizar un rápido y sencillo proceso de reclamación en caso de un siniestro de menor cuantía. Este producto está disponible para pólizas de vehículos, hogar y negocios y cubre eventos como choques leves, daños por agua, roturas de cristales, robos menores, temas particulares de casa-habitación, por ejemplo. ¿Cuáles son las características del ajuste express? Un proceso rápido y sencillo. El proceso de reclamación se realiza en línea o a través de una llamada telefónica, sin necesidad de enviar documentos físicos. Una evaluación inmediata. La aseguradora realiza una evaluación de siniestros a través de fotografías o videos y determina el monto de la indemnización de forma inmediata en un periodo corto de 24 horas a 5 días. Obviamente la indemnización también será rápida. Se realiza mediante una transferencia bancaria en un plazo máximo de 24 horas cuando ya se tiene el monto a indemnizar. Sigamos. Requisitos. Tener una póliza que cubra el siniestro. El siniestro debe ser de menor cuantía con un monto máximo de indemnización establecido por la aseguradora.
la cual puede oscilar entre 1.000 o 5.000, creo que hoy día está llegando a los 10.000. El siniestro debe estar claramente documentado con fotografías o videos, o sea, evidencias bastante creíbles y palpables. ¿Y cuáles son los beneficios de este ajuste express? Ahorro de tiempo, proceso de reclamación rápido y sencillo. Al asegurador le permite ahorrar tiempo y esfuerzo, comodidad en el proceso, se realiza en línea o por teléfono, sin necesidad de acudir a una oficina. Transparencia, la evaluación del siniestro y el cálculo de la indemnización se realiza de forma transparente. Obviamente que los que manejan estas liquidaciones son personas pues que conocen del tema, ¿no? Y como seguramente son bastantes, entonces se van creando todo un expertise. Y hay una rapidez en el pago, que es lo que le interesa. La indemnización se realiza en un plazo reducido, lo que le interesa al asegurado. Siguiente. Limitaciones del ajuste express. Solo está disponible para siniestros menores. Un monto máximo de indemnización se encuentra entre 1.000 y 5.000, aunque sabemos que hay muchos valores, son valores mayores. El siniestro debe estar claramente documentado, como dijimos antes, y el ajuste express es un producto útil para los asegurados que buscan un proceso de reclamación rápido y sencillo para estos siniestros de menor cuantía. Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones del producto antes de realizar una reclamación, porque es sujetarse pues a los parámetros del ajuste express. Sigamos. Bueno, hasta aquí, a grandes rasgos, lo que he podido hacer respecto a esta invitación que acepté pues con mucho cariño y mucha emoción para rememorar mis días de profesora en todas las escuelas de seguros que ha tenido el Perú, y la última que trabajé con mucho cariño y empeño en la de la compañía de seguros RIMA antes de la pandemia. Y bueno, entonces me precio de tener una serie de alumnos y encontrarme con ellos, como fue hace 4 semanas en Mafre, y tener el gusto de que muchas mujeres se acercaran y me dijeran profesora, etcétera, ¿no? Revisaba el libro de Moller, el número 1, que no escribí yo, sino el libro de encargos, y vi con mucha satisfacción, bueno, ya lo sabía y se lo había repetido al mercado de seguros, que veíamos incendios, robos, hundimientos de naves, no solamente de transportes, en un tema de que se veía todo, ¿no? Con distintas compañías de seguros. Y algo peculiar, que muchos de los gerentes generales o presidentes del directorio formaban parte del directorio de Moller. Y bueno, gente muy sumamente conocida para los más de más años que me escuchan o me ven, porque la juventud de hoy no sabía nada de ese tema. Entonces, podría recordar a Jaime Marimón, que su hijo está vivo, y gente de la Perono Suiza, de Pacífico y de la Compañía de Seguros Internacional. De grata recordación. Pues estoy atenta a las preguntas, no obstante el tiempo transcurrido, si podríamos elegir algunas de las que ustedes consideren más importantes. Para decirles también que no soy abogada, sino sencillamente una ajustadora que va a cumplir 50 años en el mercado y que comenzó viendo transportes, especializarse en el seguro de cascos, algo de aviación, y luego y seguidamente, perdón, todo lo que son los riesgos generales y las pólizas importantes de responsabilidad civil y muchas cosas más.
Creo que APECOSE tiene una experiencia muy grata en el respecto de todos los que hemos sido sus profesores y tenemos por cada riesgo el ajuste y liquidación del siniestro de transportes, de casco, de incendio, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, y que de repente revisándolos sirvan para una nueva oportunidad con otros ajustadores o conmigo que puedan aclarar muchas dudas, porque aquí se necesita una experiencia, lo que no quiere decir de que los ajustadores que recién ingresan no puedan hacerlo, pero siempre necesitan el consejo de alguien que ha vivido estos siniestros. Si tienen alguna pregunta, quedo a la expectativa. Gracias. Y mi querida Yolanda, en nombre de APECOSE y APECEG, que son los que organizan estas charlas, muchísimas gracias por tu excelente exposición. No sé si hay alguna persona que quiera levantar la mano y darle la posibilidad de hacer una pregunta en vivo. Iván, tú que estás ahí, ¿cómo podemos administrar si hay alguna pregunta pendiente? He visto que en el chat habían algunas, pero lo ideal sería que alguien que quiera hacer una pregunta en vivo, ¿cómo lo Sí, manejamos? pueden levantar la opción de la manito para poder darle el acceso, por favor. En todo caso, Acá hay habría. algunas personas que están A ver, escribiendo felicitaciones y Jaime gracias a Sánchez. los que... A ver, voy Sí. a darle pase a Jaime Sánchez. Ok, ok, muy bien. Aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, Sí, A sí, Jaime. ver, yo te sí escuchamos. te escuchamos Buenas noches, todos. Yolanda. Un gusto de verte después de muchos años. La pregunta va por lo siguiente. Los ajustadores solo se limitan, bueno, para mí no debería ser, solo se limitan a intervenir cuando hay un siniestro. O sea, hasta ahí nomás. Uno, por ejemplo, le quiere pedir una opinión sobre una póliza si tiene cobertura o no tiene cobertura y ellos no están, por superintendencia, autorizados a dar una opinión. ¿No? Entonces deberían de ser también, digamos, unas personas que puedan dar un informe o opinión a asegurados que de repente no están tan convencidos sobre lo que le dijo el broker, por ejemplo. Para mí debería ser una especie de consultoría externa de algún cliente que quiera estar seguro de las coberturas que tiene. ¿Qué te parece? Sí, bueno, es muy importante tu pregunta. Este, yo diría que sí, sería una manera de que la otra parte se quede contenta. En todo caso, esta pregunta surge cuando el asegurado no está contento seguramente con la liquidación y el ajuste que le presentan y necesita un asesor, un consejo, eso está bien o no. Pero el asegurador ya y la ley misma lo prevé en la segunda opinión. O sea, si yo no estoy de acuerdo, entonces tenemos que ir a una segunda opinión. Y yo creo que todos los ajustadores cuidan su prestigio para no prestarse a dirimencias que no tengan razón, ¿no? Entonces, eso resulta bastante importante. Por eso decía al comienzo de la importancia que el asegurador cuente con un equipo sumamente capacitado, mirando el futuro, porque la tecnología se nos viene con todo, y porque obviamente tú en este caso no te vas a ir a preguntar al extranjero, ¿no? O preguntarle al GPT a ver qué te responde. Entonces, tenemos que en todo caso encontrar una fórmula eh, importante, certera, cuidadosa, de que podamos dar una opinión al respecto. Pero para eso ya está fijada la figura del segundo ajustador, ¿no? No, Yolanda, mi pregunta iba no con el siniestro, sino antes de. O sea, yo como cliente tengo un seguro que mi broker me ha dicho que sí, sí está cubierto todo, pero yo de repente
dudo, no me voy a ir de broker en broker. Entonces, puedo tomar digamos, la opinión de algún ajustador para ver si efectivamente mi póliza cubre lo que dice que sí está cubriendo. Ah, bueno, o sea, tú te refieres, no hay siniestros, sino estas coberturas son las adecuadas para lo que necesita mi asegurado. ¿Es Ajá, así? ¿No es sí, sí, cierto? sí, Por eso yo claro. decía también al comienzo, el traje a la medida. Te obliga a ti como un buen broker, asesor de seguros, a saber cada día más. El tema es de que tú tienes, no hay asegurado igual. Entonces, yo tengo una industria de pintura, ese asegurado necesita una póliza de seguro, pero a la vez, si es que tiene un siniestro, tengo que remontarme a ver qué coberturas le voy a dar adecuadas para que si tengo una indemnización, el asegurado cobre lo justo. Nunca va a cobrar el 100%, porque siempre hay un deducible, hay una participación. Ese deducible permite también pagar menos prima, como te corresponde. Pero el mercado también te da la facilidad de tener amigos que pueden, pues, revisar tu póliza. Y entonces nos vamos a la figura que conversábamos continuo temprano de la prevención, ¿no? Claro. La prevención de los siniestros. Entonces yo tengo otra empresa, y creo que otros también pueden tenerla, sobre la prevención de los riesgos, ¿no? Y entonces hay tasaciones, recomendaciones, exposiciones, etcétera, donde tú puedes recurrir a, a preguntar este tema y quedarte tranquilo, ¿no es cierto? Y ofrecerle un respaldo al asegurado. Entonces, en el sistema de prevención de pérdidas, encontramos un respaldo para la respuesta que tú necesitas. Y esto me hace acordar a que en el año 83 hicimos muchos, gente de seguros, que yo, por supuesto, un curso en la Universidad de Piura, y fue la primera mujer que ingresó al PAT. Y mis compañeros eran Alfredo Aleman, que creo que está ahí, Alfredo Iriarte, Arnaldo Meneses, Giannoni, todos eran gerentes de las compañías de seguros. Y decían lo mismo, decían, Yolanda, ¿cómo es esto? ¿Cómo era el otro? 83 yo tenía una experiencia, pero no la que tengo ahora, ni la que he compartido con mi gente. Entonces, todos nos conversamos en el mercado de seguros. Hay que ser completamente limpios y transparentes. Y entonces podemos encontrar hoy día en la figura de la prevención de los riesgos una manera de saber si es que estoy haciendo lo correcto en el contrato de seguros que estoy gestionando con el asegurador para que mi asegurado no se vea perjudicado y el día que tenga un siniestro pueda recibir una indemnización justa, idónea a las pérdidas que has tenido. Bueno, en mi experiencia, muchas controversias, muchos pleitos, y yo creo que el ajustador, si ve que va a tener muchos problemas y no tiene la documentación en la mano, me ha pasado, y por supuesto el asesor de seguros me ha borrado el mapa, lo mejor es cerrar el caso, explicarle al asegurado y a su broker y a la compañía de seguro, cerramos el caso. Cuando el asegurado cuente con la documentación, con los costos, con el debido sustento que pretende su reclamo, volvemos a abrirlo porque la ley dice que el asegurado tiene 10 años para reclamar. Gracias, Yolanda. Con mucho gusto. Listo. Tenemos ahora al señor Diego Hurtado, también. A ver, Diego. Estimada Yolanda, ¿cómo está? Buenas noches. Le saluda Diego. Bien, encantado. Mire, bueno, escribí la misma pregunta por el chat, se la hago llegar.
Normalmente las aseguradoras proponen una terna de 3 ajustadores, ¿m? Correcto, cuando hay un siniestro mediano hacia arriba. Nosotros como corredores de seguros entendemos perfectamente cuál es la función, labor de un ajustador, ¿no? Y sabemos de la transparencia y todo lo demás. Sin embargo, a veces los clientes no entienden eso. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que, bueno, está bien, la SBS indica de que la propuesta la da la compañía de seguros, correcto. Así es. Pero ¿por qué limitarlo a 3, no? Y 3 que son siempre. Es decir, ¿no? En un mismo producto, digamos, si tienes varios siniestros de distintos clientes, vamos a verificar que son los mismos ajustadores, ¿no? Son los mismos 3 que aparecen siempre. Entonces, eso puede crear cierta suspicacia, ¿no? Puedes llegar hasta pensar de que, bueno, que esos 3 ajustadores trabajan para la compañía de seguros, ¿no? Y entonces mi pregunta va, ¿por qué no ampliar esta terna de ajustadores, este número de 3, no sé, entiendo de que que no sea libre, ¿no? Entiendo de que no le vas a decir al asegurado, ya, ¿sabes qué? Escoge tu ajustador, ya. Entiendo que por ahí no va el asunto, pero por lo menos de 3 ampliarlo, no sé, a 7, 8, 6 o 10. Yo no creo que en el mercado no exista, pues, más de 10 ajustadores, ¿no? O 8 ajustadores que puedan hacer de repente el mismo trabajo. Entiendo también de que hay casos y casos, hay siniestros y siniestros, y Así de es. repente si el siniestro es un mega siniestro, por obvias razones, vas a escoger a un ajustador que sea más ducho en el tema. Pero si son siniestros, por ejemplo, de $3.000, $4.000, estamos hablando de siniestros chicos, ¿no? De 5.000, 7.000 soles, ¿por qué no usar, por qué no ampliar ese número de terna de ajustadores de tal manera que por lo menos ante el asegurado, yo estoy hablando básicamente por el asegurado, porque como le digo, nosotros los corredores entendemos perfectamente la función de ajustador, pero el asegurado, ¿no? El asegurado de antemano dice, oye, me escogen 3, sí, y de repente por ahí vio, otro amigo le comentó, y son los 3 mismos, o de repente este cliente tiene varios productos y ve que se repiten. ¿Por qué no ampliar ese número de terna? Esa es mi pregunta. Bueno, suena razonable, por supuesto, porque muchas veces efectivamente se cumple esa terna de 3, que a veces no se mueve, y son los ajustadores que tienen que ir a las compañías de seguros a pedirle, oye, yo veo esto, me alcance, confía en mí, ¿no? Entonces, y muchas veces esa terna es movida, es cambiada por otra. Y entonces, por ejemplo, pongan al ajustador fulano de tal y lo ponen. O sea, la compañía de seguros accede finalmente a eso, y en otros casos son inamovibles. Pero eso también depende de la gente que maneja ese momento, ¿no? Vamos a decir, o sea, cuáles son los técnicos que están viendo ese tema. También hay una cuestión de confianza, confío más en esta persona. Y obviamente, por eso yo contaba lo del tema de mis amigos, mis compañeros de la Universidad de Piura, donde obviamente yo me beneficiaba, lo digo con toda verdad, de que ellos me dieran sus casos, ¿no? Entonces, y eran muy buenos casos. Y bueno, entonces, esto es cuestión de sentarse en el mercado y conversar, y que se conozca la verdadera identidad de cada ajustador. Qué cosa es lo que tiene, qué es lo que sabe, con qué gente cuenta, qué representaciones también del extranjero tienen, que apoyan. Entonces, un colega me decía en noviembre en la reunión de APECOSE, oye, tú no eres Advalora totalmente. Y sin ningún deseo de peyorativo ni nada por el estilo, una empresa de 60 años con 80 representaciones extranjeras no es fácil.
de que ceda su razón social por nuestros muy queridos amigos de España, ¿no? Entonces, mantenemos una excelente relación, usamos su nombre, etcétera, pero obviamente el asunto es porque aquí hay un tema muy importante que yo quiero hacer conocer al mercado y que tienen también los otros ajustadores, la exportación de los servicios. Yo exporto servicios hace 50 años. Entonces le tendríamos que preguntar a la aseguradora, ¿tú sabes eso? Entonces no te doy que se hundió una bolichera o se cayó una red porque no pintas en el mercado, pero ese ajustador de siniestros de barcos, de choque de grandes buques. Entonces, a veces tú te sientes, ¡ay, qué pena!, ¿no? Y tienes que estar luchando por eso. Entonces, yo creo que lo mejor es que el asegurador, el broker y el ajustador retomen esas reuniones que habían antes en la PSEC, por supuesto, con APECOSE, y hacer que esta industria de seguros sea más dinámica, más armoniosa, de repente un poco más justa y de oportunidad para todos, ¿no? Y donde los ajustadores sean profesionales, creíbles, éticos, y no que este ajustador no sirve, eso no puede ser, ¿no? Entonces, este criterio de aunar información se veía, por ejemplo, en las reuniones de PECOSE, que supongo que se siguen haciendo, donde nos invitaban ante vamos a asegurar tal cosa, nos han pedido tal otra, y todos dábamos una opinión. Entonces era un grupo muy compacto, muy bueno, y muchas veces yo he ido a la oficina de Eduardo Barrón, que en paz descanse, con su hermano también, y nos poníamos de acuerdo en lo que yo no sabía, y le decía, Eduardo, fíjate eso, y Eduardo venía para lo que era transportes o cargo, ¿no? Entonces, no sé si se ha perdido esa relación, pero sería bueno retomar, ¿no? Entonces, porque la unión de las partes forma la industria del seguro y todos vivimos de esta industria. Y entonces yo creo que eso es muy importante porque protegemos así al consumidor final, que es el asegurado, que es el que sin él no habría pues el seguro, no habría el ajustador, no habría el broker. Yo creo que no es que el ajustador diga, oye, vamos a hacer estas reuniones. Yo creo que el mercado asegurador debe ya sentarse a ver estas posibilidades y, y rendir un mejor servicio al asegurado. Yolanda, permíteme Bien. comentar, muy interesante lo que dices y nos estás comprometiendo a invitarte nuevamente para un conversatorio largo porque tienes mucho que decirnos. El Sí, tiempo se tengo nos está mucho que acabando. decir. Vamos a darle una última pregunta a Eduardo Chávez de Piedrola para poder con esa pregunta concluir la magnífica exposición que has tenido con nosotros el día de hoy. Adelante, Gracias, Eduardo. gracias, Tino. Pregunta. Es mi alumno de la UPC, Claro que sí. Adelante, en su Eduardo. maestría de seguros. Gracias, Tino. Nada, mi reconocimiento y mis felicitaciones públicas, Gracias, Yolanda, gracias, por tu querido. trabajo, tu compromiso, tu disposición y por los conocimientos que nos has compartido el día de hoy. Yolandita, una pregunta muy breve, porque he escuchado varias discusiones o opiniones encontradas en relación al procedimiento para designar al segundo ajustador. Yo particularmente entiendo que se debe seguir estrictamente el mismo procedimiento, una terna de parte de la compañía y dentro de esa Claro, terna escoger al segundo ajustador. Sin embargo, he escuchado opiniones encontradas respecto a que eso no es así y que, por ejemplo, si el asegurado es el que solicita la designación de un segundo ajustador, en ese momento él propone también un ajustador. claro. Al final, no sé cuál es tu opinión, cuál es el trámite para este segundo ajustador, para la designación de este segundo ajustador. Gracias. Gracias también. Obviamente, pues,
es el asegurador el que tiene que tomar esta decisión y obviamente también de común acuerdo con el asegurado. Entonces, es eso de nuevamente de ponernos en los zapatos del otro y llegar a una armonía, ¿no? Y a veces es difícil, pero nada es imposible. Entonces, actuar profesionalmente, ¿no? En ese sentido de que no impongo, sino que es la manera de trabajar en el mercado. Yo digo 2 o 3, no digo 1, y entonces se ponen de acuerdo, porque aquí también el que va a avalar al asegurado es el broker, ¿no? El asesor de seguros. Y entonces es muy importante ponerse de acuerdo en eso y decírselo al asegurador, ¿no? Porque obviamente el asegurador lo que quiere es que esta litis termine lo antes posible, ¿no? Y qué no mejor para el mercado de seguros de que sus asegurados se sientan debidamente respaldados por la indemnización y por tener fe en ubérrima buena fe en el contrato de seguros, ¿no? Entonces, todavía creo que nos faltan muchas cosas. Por ejemplo, el otro día me llamó un asegurador y me dice, oye, Yolanda, ¿por qué has puesto 260,000 de deducible al siniestro? Le digo, porque eso dice el contrato, ¿no? Si el deducible es 320. Bueno, ese será tu contrato, pero el contrato del asegurador con el asegurado es ese, y no puedo poner el otro, porque el reasegurador no es el que le paga, pues, en determinadas ocasiones al asegurado, y el contrato del asegurado es con la cedente, con el asegurador nacional, ¿no? Sin embargo, hay muchas distintas formas y partes donde en el contrato de seguros también se aclaran, se ingresan determinadas cláusulas que tienen que ver con el reasegurador, que tienen que cumplir las partes. Y entonces se necesita una mayor difusión. Y la mayor difusión está ahorita pues en APECOSE con el apoyo de APESEC, para difundir las buenas prácticas, las nuevas solicitudes del asegurado, de los asesores de seguros para una armoniosa liquidación de los siniestros, porque es justamente cuando se activa la responsabilidad y el servicio del asegurado. Entonces, tenemos que juntarnos, conversar y salir adelante para que todos se sientan atendidos, que eso es lo importante. Muchas gracias, Yolanda, otra vez por tu sapiencia y por compartir con nosotros tus conocimientos. Gracias. Finalmente te agradecemos de parte de todos los que participamos, y te vamos a comprometer para una nueva oportunidad para seguir conversando contigo porque conoces mucho de esto, aparte que tienes mucho tiempo en el mercado. Te conocemos los que somos mayorcitos de cuánto has contribuido en el conocimiento de seguros. Con esto entonces damos por terminada el webinar del día de hoy, agradeciendo a los que han participado, que han sido bastantes, han sido casi 100 personas, muy interesante, y les estaremos comunicando próximamente el próximo webinar que organizamos entre APESEG y APECOSE para beneficio del mercado. Entonces nos despedimos por todos. Okay. Gracias, muy Y amable. hasta la Un próxima. cariñoso Gracias, saludo a Yolanda, todos. y Muy gracias a amable. todos. Gracias. Gracias, Adiós. Eduardo. Muy bien. Chao, chao. Gracias, Chao, gracias. chao, que estén bien, También. gracias. Gracias.